Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 321 a 330. Capítulo 321. Un pequeño dolor de conciencia. Como era de esperar, la práctica de los dos tuvo éxito frente a los hechizos de protección mental, incluso si Glenn y Hermione levantaron los hechizos uno por uno, y al final solo quedó Occlumancia, el Bogart escondido en el armario todavía estaba allí. Para detectar y transformar sus pensamientos, solo podían acurrucarse en la sombra del armario y temblar lastimosamente en un estado indescriptible. Parece que el nivel biológico de Bogart es mucho más bajo que el de Dementor, comentó Hermione mientras agitaba su varita, cerraba y volvía a cerrar la puerta del armario. Después de todo, la única forma que tiene un Bogart de retirarse del enemigo es intimidarlo con miedo transformándose en la imagen que más teme. No hay ningún daño real. Esto solo puede considerarse como una medida de autoprotección. Para esta especie. Glenn dijo que los Bogarts y los Dementores son monstruos relacionados con las emociones humanas, pero el primero es demasiado débil. Hermione extendió las manos y expresó su impotencia. Mientras protegiera su mente, criaturas como Bogart eran completamente inútiles. En el pasado, la mayoría de los Bogarts nacían tímidos. Si accidentalmente se encontraban con una criatura, inconscientemente se transformaban en lo que la otra parte más temía, solo para asustar a la otra parte. Solo un pequeño número de Bogarts o aquellos que sobrevivieron. Durante mucho tiempo, Heath sería bastante cruel. Iría a las calles oscuras o a los pequeños rincones del mundo humano y usaría sus habilidades para asustar a los transeúntes. O simplemente seleccionaría al azar a un espectador afortunado y viviría en su casa, fingiendo hacerlo. Sé un fantasma. Haz bromas e incluso asusta a la otra persona para que se mueva. Cuanto más asustadas están las personas, más felices son, y el miedo humano se convierte poco a poco en su alimento. El número de Bogarts que viven actualmente en el mundo probablemente esté aumentando. Pero esto todavía no cambia su propia debilidad. La niña se estiró y volvió a bostezar. Vamos. Lo he confirmado. No quiero estar más cerca de este tipo de cosas. ¿Todavía no necesitas instalar algunos dispositivos? ¿Quieres que te ayude? Los dos caminaron juntos hacia la sala de profesores, le preguntó Hermione a Glenn con las manos detrás de la espalda. No es necesario. ¿Rechazarse tan simplemente? Porque sería un flaco favor pedirte ayuda, al menos hasta que comprendas la estructura y función del dispositivo que hice. Oye, ¿qué quieres decir con que no es útil? Me voy a enfadar. Bueno, entonces ralentiza mi trabajo. Eso todavía significa lo mismo. Por supuesto, hay otros factores. Por ejemplo, quiero salir contigo o algo así. Oh, prefiero escuchar esto. Las voces de las dos personas se desvanecieron gradualmente, y Glenn, que había salido, cerró a las personas en la sala de profesores y el espacio dentro de la puerta volvió a la calma. El Bogart, que estaba escondido en el armario y no se atrevía a moverse, empezó a armar un escándalo de nuevo. Después de la clase práctica de defensa contra las artes oscuras del profesor Lupin el jueves, la reputación del profesor Lupin se ha extendido por completo. Si los pequeños magos del expreso de Hogwarts se basaban anteriormente en rumores sobre lo sucedido, entonces es obvio para todos que las lecciones prácticas que les brinda el profesor Lupin son interesantes y prácticas. La clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Lupin ha sido apreciada y reconocida por todos los pequeños magos. Críticas muy favorables. La razón principal es que la capacidad de enseñanza de la persona que ocupó el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras hace unos años estaba realmente fuera de lugar, aburrida y aburrida. La mayor parte del personaje del profesor tenía alguna enfermedad grave. Lupin solía capturar magia. Es realmente interesante usar criaturas para que todos aprendan conocimientos mágicos en la práctica. No hay daño sin comparación. Snape, que vino el año pasado para ayudar al problemático Lockhart, que ahora está encarcelado en una celda en Azkaban y el dispositivo de alquimia establecido por Glenn ha surtido efecto y está muerto, será eliminado de esta comparación. Aunque puedes adquirir muchos más conocimientos escuchando atentamente en la clase de Snape que en la clase de Lupin, el requisito previo es que puedas escuchar con atención. Con puntos de conocimiento extremadamente densos y un entorno de enseñanza de extrema presión, básicamente nadie, excepto Glenn y Hermione, dos adictos al estudio, puede escuchar la siguiente lección por completo. Aunque hay algunas fallas en los métodos de enseñanza de Snape, eso no significa que haya algún problema con su salón de clases. Como resultado, la clase del profesor Lupin se ha convertido en la clase de defensa contra las artes oscuras más popular en los últimos años, y él mismo también se ha convertido en el profesor de defensa contra las artes oscuras más popular en los últimos años.
Esto hizo que Lupin se sintiera un poco halagado. El impacto de sus métodos de enseñanza superó por completo sus expectativas antes de llegar a Hogwarts. Sin embargo, también sabía que este fenómeno era causado por la gran brecha entre la imaginación y la realidad de las clases de defensa contra las artes oscuras entre los jóvenes magos, así como por el hecho de que se encontraban en una muy buena atmósfera de aprendizaje. Solo es una introducción, encargada de estimular el entusiasmo por la defensa contra las artes oscuras entre los jóvenes magos. Eso es todo. Remo. El propio Lupin es un adulto humilde. Puede mantener su mentalidad frente a la persecución entusiasta de los jóvenes magos y seguir enseñando a todos en el mismo estado que en la primera clase. Sin embargo, su estado de ánimo originalmente complicado debido a algo en realidad mejoró mucho porque todos lo amaban. Los pequeños magos podían ver la sonrisa del profesor en su rostro con más frecuencia. Aunque era solo un día después de la primera clase de defensa contra las artes oscuras, la leyenda sobre la clase del profesor Lupin se había extendido por todo el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Lupin no pudo soportarlo más. Ya había experimentado ese trato antes. Aunque me sentía bastante avergonzado, también me lamenté de que los tiempos habían cambiado y luego seguí sintiéndome avergonzado. Parece que es demasiado publicitado. Hermione, un poco avergonzada, miró en secreto al profesor Lupin desde la distancia, quien parecía un poco avergonzado y avergonzado por los cálidos saludos de los jóvenes magos, y mostró una sonrisa incómoda, y luego le dijo esto a Glenn. Detrás de la velocidad obviamente anormal de la difusión de noticias, a menudo hay alguien que está echando más leña al fuego. Hermione acaba de captar el punto clave de la clase del profesor Lupin y lo compartió un poco con los jóvenes magos en el momento y lugar correctos. El contenido de la clase y los beneficios que aporta este modelo de enseñanza a todos. Luego pasó del 1 al 10, y del 10 al 100, el resultado se convirtió en la forma actual donde el efecto fue obviamente demasiado bueno y superó mis expectativas. De esa manera, tendremos muchos ojos observando a Remus Lupin para nosotros. Glenn asintió, aprobando las acciones de Hermione. No es necesario que me afirmes en este momento. Siempre siento un poco de dolor en mi conciencia. Capítulo 322. Sígueme a la casa. Entonces, desde otra perspectiva, desde el punto de vista del propio Remus Lupin, aunque ahora otros lo tratan con demasiado entusiasmo, él no está acostumbrado a que lo traten así. Además, su ropa, ya sea ropa o pantalones o batas, estaban todos remendados y obviamente muy viejos. Además, Remus Lupin es demasiado delgado, su piel envejece y las arrugas crecen mucho más rápido que la gente normal, su cabello está seco y se vuelve blanco, sus ojos están obviamente inyectados en sangre, su rostro está demacrado y pálido, y las funciones de varios órganos en su cuerpo está relativamente desordenado. Pero puedo juzgar aproximadamente que tiene entre 30 y 35 años, y los síntomas mencionados anteriormente son obviamente anormales en un hombre adulto en su mejor momento. Es un signo de desnutrición. Para resumir, Remus. La calidad de vida de Lupin puede no haber sido muy buena antes, y tal vez por alguna razón, como su estatus, no fue bien recibido por los demás. Y sus acciones para promover la calidad de su enseñanza y proteger inicialmente a sus estudiantes sin duda han elevado la evaluación que todos tienen de él en más de una estrella. Se ha ganado la admiración y el reconocimiento de los forasteros, y su estatus también se ha visto mejorado por su autoridad. Reconocimiento. Aunque Remus Lupin ha sido contratado por Dumbledore como profesor de defensa contra las artes oscuras, una persona no puede adaptarse rápida y naturalmente a un aumento repentino de estatus, así que lo que estás haciendo sin duda es ayudarlo disfrazado. Glenn asintió y luego articuló claramente una larga lista de sus propias observaciones y conclusiones bajo la expresión atónita de Hermione. ¿Sí, en serio? Aunque parecía que algo andaba mal, Hermione sintió como si Glenn estuviera a punto de convencerla. Olvídalo, deja de pensar, Glenn debe tener una razón para hacer esto. Pero Glenn, eres realmente asombroso. A veces no quieres decir una palabra y, a veces, simplemente dices una larga serie de palabras, y la nitidez de tus palabras es mucho mayor que la de otros pequeños magos. Y siempre siento que hablas más que antes. Hermione estaba realmente sorprendida por esto. Tal vez frente a otras personas, Glenn no hablaba mucho, aunque dijo que solía pensar así, como una calabaza aburrida, pero a veces Glenn, una vez que empiezo a analizar algo, mis palabras fallan. No te detengas. Sentí como si estuviera reprimiendo todas las cosas que normalmente no decía. Porque no es necesario hablar de todo lo que creo, y no tengo la intención de preocuparme por algunas cosas sin importancia. Glenn bajó la cabeza y pensó durante mucho tiempo, y luego llegó a esta conclusión. Incluso una pregunta. ¿Ah? Hermione inclinó la cabeza y su expresión se quedó sin palabras. Glenn miró hacia arriba y su expresión se volvió confusa. En realidad, no estaba muy seguro de su comportamiento.
No parecía explicarse fácilmente por el motivo de pensar que necesitaba hablar. Parece que hablo mucho más que antes. Eres muy obstinada. Pero esto también demuestra que estás creciendo. Hermione murmuró algo en voz baja, tomando una decisión sobre este asunto. Ya era de noche y la hora de la cena había pasado. Los dos tenían un poco de tiempo libre y caminaban tranquilamente por el castillo, por lo que se toparon con el profesor Lupin rodeado de pequeños magos en el auditorio. Sin embargo, esto obviamente solo podría usarse como tema para que los dos hablaran después de la cena. La niña originalmente pensó que estaría bien si simplemente charlara casualmente. Expresó su culpa por el profesor de cálculo, y también alivió la insoportable curiosidad y un poco en su corazón, no esperaba que Glenn pudiera observar y analizar tantas cosas. Glenn y Hermione se alejaron del ajetreo y el bullicio del auditorio y volvieron a estar solos. Entonces el corazón de Hermione, que acababa de desviarse por ella, comenzó a inquietarse nuevamente. Bajó un poco la cabeza y echó un vistazo a Glenn. Descubrió que este tipo seguía siendo el mismo de siempre, sin nada visible en su rostro. ¿Glenn no se siente nervioso por compartir sus secretos más profundos con los demás? La niña estaba secretamente enojada y no sabía si era por su extraña reacción o por la falta de reacción de Glenn. Una cosa era escuchar a Glenn hablar sobre algo que le causaba mucha curiosidad, pero lo más importante era que los dos iban a compartir una cama en la sala de los menesteres por una noche. Bueno, aunque esta no es la primera vez, es la primera vez desde que los dos establecieron su relación. Después de formar una relación con Glenn, Hermione se volvió más sensible y tímida a este respecto. El extraño conocimiento que sus amigos corruptos habían compartido con ella de manera turbia apareció de repente en la mente de Hermione, haciendo que Hermione deseara poder lanzarse un hechizo de olvido para recuperar su paz interior. Solo eso, dormir con una colcha grande o algo así, parece que estoy deseando que llegue. No, soy tan tímida. Poniéndose la mano suavemente en la cara, la niña sintió que su cara empezaba a arder. No puedo pensar más en eso. Vete. Glenn, que estaba al lado de Hermione, observó inexplicablemente cómo Hermione de repente comenzó a usar sus manos para ahuyentar cosas inexistentes en el aire sobre su cabeza. Solo que en ese momento, no podía entender lo que Hermione estaba pensando. Tú. Después de mirar a Hermione por un rato, Glenn abrió los labios y los dientes y lentamente pronunció una sílaba. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por la fuerte defensa de Hermione. No. ¿Glenn? ¿Aún no he dicho nada? Ah, bueno. Entonces Glenn dejó de hablar nuevamente y continuó caminando al lado de Hermione. Pero gradualmente, Hermione, que no solía sentir ninguna vergüenza incluso si solo estaba con Glenn en compañía silenciosa, ahora sentía comezón en su corazón por las palabras no dichas de Glenn. Después de reaccionar, de repente quise saber qué quería preguntarme Glenn. Me pica tanto el corazón que siento como si hubiera hormigas arrastrándose sobre mí. Hermione se debatió entre preguntar o no preguntar durante mucho tiempo. Finalmente, su curiosidad naturalmente fuerte superó la vergüenza de impedir que los demás hablaran y luego volverse para preguntar, y la pequeña habló. Glenn, ¿qué querías preguntarme hace un momento? Hermione parecía un poco cautelosa, pero Glenn no pensó que fuera nada. Porque la pregunta que acaba de hacer no era nada, era solo su propia asociación injustificada. ¿Puedes ver ahora las moscas acosadoras? Hermione guardó silencio durante medio segundo. ¿Ja? De lo contrario, no habría ninguna razón para que te comportaras de forma tan extraña. Está bien, lo estaba pensando demasiado. De alguna manera, Hermione de repente recuperó la compostura, luego extendió su mano para sostener a Glenn y dijo en un tono que no pudo ser rechazado. Vamos, entra conmigo a la casa. Capítulo 323. Solo sé tú mismo. Ya se estaba haciendo tarde y finalmente tuvieron algo de tiempo libre. Los dos dieron un paseo de 2 o 3 horas y ya eran casi las 10 de la noche. Hermione abrió la puerta de la sala de los menesteres y arrojó a Glenn, quien se quedó sola, sobre el sofá. Primero me voy a dar una ducha. No puedes irte a la cama sin darte una ducha. La pequeña puso sus manos en sus caderas y ordenó con una expresión inexpresiva en su manita. Adelante, voy a seguir ensamblando las cosas que se instalarán en los distintos pasajes secretos. Glenn asintió, se enderezó y luego sacó muchas piezas pequeñas del anillo negro. Ah, eso es lo que dijiste. No. Casi caigo en tu trampa, y ahora planeo tener una guerra fría contigo. Hermione estaba pensativa y estuvo a punto de responder las palabras de Glenn, pero luego su expresión cambió y recuperó la compostura. Este chico obviamente quería acostarse con hombres y mujeres en la misma cama por un tiempo, pero no hubo reacción. ¿No soy lo suficientemente encantador? Ah, parece que estoy acostumbrado. Pero esto no es excusa. Glenn miró extrañamente a Hermione parada frente a él con una expresión sombría.
Aunque los dos generalmente tenían un entendimiento tácito que podría considerarse telepatía, bajo ciertas condiciones todavía era difícil para Glenn entender los pensamientos bastante complicados de Hermione. Sí, era bastante contradictorio. Hermione estaba ahora en un estado en el que no podía evitar ser bondadosa y se obligaba a sí misma a no serlo. Es realmente extraño. Está bien expresar lo que te gusta directamente, pero Hermione parece preferir esas formas complicadas de expresión. El libro dice que a las personas que tratan a los demás de esta manera se les llama arrogantes. Pero Glenn siempre había seguido las instrucciones de Hermione, y como a ella le gustaba expresar sus pensamientos de esta manera, naturalmente lo aceptó. Pero, Hermione, ¿no vas a darte una ducha? La niña parece incapaz de pensar con claridad desde hace un tiempo y parece estar perdiendo el tiempo. Sería mejor darle un empujón. Oh, vete ahora mismo. Hermione respondió inconscientemente, luego se dio la vuelta y dio unos pasos, luego se congeló nuevamente. ¿Qué pasa con la prometida Guerra Fría? Hermione, no puedes ser tan bondadoso. Para que Glenn realmente se dé cuenta de cómo debería sentirse cuando un novio y una novia están en un espacio cerrado, tiene que ser cruel. Sí, este es el pensamiento más verdadero de Hermione en lo más profundo de su corazón. Entonces los pensamientos de las dos personas se cruzaron con éxito. Ya cara a cara entre servidores, probablemente eso sea todo. Glenn cree que las expresiones tsundere de Hermione deben ser comprendidas y aceptadas. Hermione sintió que era necesario hacer que Glenn se diera cuenta de la forma en que los dos deberían estar solos en ese momento. Entonces me voy a dar una ducha. Adelante. Hermione entró al baño y luego asomó la cabeza. No espiar. No. En resumen, la conversación anterior hizo que Hermione fuera completamente incapaz de lograr su objetivo. En este momento, ¿no deberíamos replicar con una respuesta fuerte y un poco tímida como cómo podría echar un vistazo? Aunque eso no parece estar en línea con el carácter de Glenn, parece bastante bueno si puede responder así, por desgracia, pero eso probablemente sea inútil. La respuesta de Glenn en este momento es a lo que responderá. Esto es tan franco y directo. Que realmente me hace amarlo y odiarlo. Esto es lo que realmente está pensando Hermione en este momento. Hermione se convenció a sí misma. Entonces Hermione cerró la puerta. Cuando escuchó que se cerraba la puerta, Glenn dejó lo que estaba haciendo y luego se reclinó en el sofá. Me pregunto si la respuesta de ahora es correcta. Pero parece que no hay otra respuesta que pueda responderse, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta correcta. Glenn también se convenció a sí mismo. Luego siguió trabajando. Esta es la extraña forma de pensar cuando Glenn y Hermione se llevan bien, siempre tienen una manera de convencerse a sí mismos. Con el sonido de la puerta del baño abriéndose, una ráfaga de calor se desbordó y Hermione salió del baño en pijama, secándose el cabello. Es tu turno, adelante. Después de tomar un breve baño, los pensamientos de Hermione se volvieron mucho más tranquilos. Dado que este es el personaje de Glenn, simplemente acéptelo. ¿Por qué preocuparse por lo que hay en los libros o la información de los demás? No es como si tuvieran una relación con Glenn. Puedo ser yo mismo. Con su mente fluyendo suavemente y sintiéndose renovada, Hermione caminó hacia la cama, voló hacia la cama y miró a Glenn con solo su cabecita expuesta. Por supuesto, Hermione usó un hechizo para secar su cabello medio mojado y medio seco mientras estaba en el aire. Asegúrate de secarte el cabello con secador antes de ir a la cama. Espera un momento, últimos pasos. Glenn no se movió de inmediato, pero aceleró los movimientos de sus manos. La luz de la alquimia continuó brillando. Después de unos 30 o 40 segundos, completó la creación en sus manos. Ropa. Hermione buscó en el amuleto y sacó un pijama de Glenn que hacía juego con el suyo, así como un par de pantalones y se los arrojó a Glenn, quien levantó la mano para atraparlos sin mirar, y luego también entró al baño. Comparado con Hermione, Glenn se duchó mucho más rápido. Para las niñas, bañarse es algo sagrado y agradable. Tomar un baño completo puede hacer que el cuerpo y la mente se sientan cómodos, aliviar la fatiga de todo el día y sentirse fragantes. Entonces Hermione siempre se lavaba el cuerpo con sus propias manos. Este no es el caso de Glenn. Bañarse es solo una tarea diaria de limpieza del cuerpo, solo trabajo. En momentos no extremos, si la suciedad del cuerpo no se elimina rápida y completamente, una vez lesionado, habrá consecuencias extremas. Alto riesgo de infección de la herida. Para completar esta tarea lo más rápido posible, Glenn decidió usar magia. Esto es mucho más eficiente que limpiarlo usted mismo. Luego, Glenn salió del baño en menos de una cuarta parte del tiempo que le tomó a Hermione bañarse, completamente listo para ir a la cama y listo para apagar las luces y quedarse dormido. Pero obviamente, hoy fue imposible conciliar el sueño tan pronto como me acosté en la cama y cerré los ojos.
También estaba Hermione en la cama, quien estaba tratando de resistir la invitación, levantando la colcha junto a ella y dando palmaditas en la cama junto a ella. Aunque la pequeña giró la cabeza en otra dirección, su expresión no se podía ver con claridad. Para tal actuación, ¿cuál es la elección correcta? ¿Qué haces ahí parado aturdido? Deja de pensar en eso y ven aquí rápido. Al escuchar el susurro de Hermione, Glenn inconscientemente dio un paso adelante. Luego miró el paso que dio y dejó de pensar. Solo sé tú mismo. A medida que la noche se vuelve más oscura, la racionalidad humana se debilitará y será reemplazada por un pensamiento más emocional a medida que las funciones del cuerpo duermen por la noche según horarios normales. ¿Pero esto tiene algún efecto en Glenn, emocionalmente deficiente? Capítulo 324 Confesión. Las luces de la sala de los menesteres se apagaron y el área circundante quedó sumida en una silenciosa oscuridad. En la cama, Glenn y Hermione estaban acostados uno al lado del otro, acurrucados bajo la colcha, mirando al techo. Cuando la niña se retorcía sobre si debía acostarse más cerca de Glenn, Glenn agarró su manita y ella se acercó. La temperatura en la colcha comenzó a verse afectada por el cuerpo humano y comenzó a calentarse. Cuando estaban uno al lado del otro, podían sentir clara y fácilmente la temperatura corporal del otro. Por extraño que parezca, esto realmente calmó el nerviosismo de ambos. Pero solo mi estado de ánimo se calmó y mi corazón obviamente seguía latiendo más rápido que antes. Entonces, empecé a hablar. Después de un breve silencio, Glenn, que originalmente estaba esperando que Hermione hiciera preguntas, decidió comenzar el tema él mismo. Bueno, dímelo. Glenn sintió que la niña a su lado se retorcía un poco y dijo en voz baja. Bueno, hablemos de ello. El secreto sobre mí, en pocas palabras, es que tengo recuerdos de mi vida pasada. Puedo recordar claramente todo lo que sucedió en mis 17 años de vida en mi vida anterior desde que tengo uso de razón. Sintiendo que Hermione le apretaba la mano ligeramente con fuerza, Glenn dejó de hablar. Después de un momento, Hermione habló en voz baja y en su voz pudo sentir el alivio de que sus dudas de larga data se habían resuelto. Es por eso que pareces tan maduro en algunas cosas. Si adiviné correctamente, deberías haber sido del Reino Dragón en tu vida anterior. Bien. No es de extrañar que seas autodidacta en Longwood. Déjame decirte que, en mi impresión, nunca aprendiste este idioma sistemáticamente, pero pudiste leer el Longwood de tu familia solo cuando éramos muy jóvenes. El libro nacional es aquí. No solo eso, también aprendiste a leer y escribir mucho antes que yo. Tú eras quien me contaba historias en ese momento. Cuando crecí, todavía me preguntaba por qué. Casi dudaba si era estúpido. Resulta que tienes más conocimiento que yo. ¿No crees que esto es extraño? Glenn estaba un poco desconcertado por la rapidez con la que Hermione aceptó este incidente. Estaba realmente confundido cuando escuché esta noticia tuya por primera vez. Pensé que accidentalmente me había quedado dormido y ahora estoy soñando. Luego te pellizqué y descubrí que respondiste, y también tuve un tacto y una sensación normales. Solo entonces supe que todo era verdad. Resulta que me pellizcaste hace un momento para confirmar si estaba soñando. Aunque estoy un poco sorprendido, después de digerir esta información por un tiempo, no estoy tan confundido al respecto. Después de todo, incluso la magia, que alguna vez se pensó que solo existía en historias y leyendas, es real en este mundo, por lo que es posible que una persona tenga recuerdos de su propia vida pasada. Es más, tú mismo lo dijiste y nunca me mentirías. Yo también te creo. Desde este punto de vista, todo lo que dijiste es verdad. En ese caso, ¿no debería simplemente aceptarlo? La dulce y suave voz que solo sonaba suavemente en sus propios oídos entró en los oídos de Glenn junto con el aliento caliente, lo que hizo que Glenn, quien se sentía un poco incómodo por alguna razón, recuperara la compostura. Sí, inquieto. Glenn solo sintió esta inquietud después de revelar su secreto. Después de todo, parecía no haber precedentes para su situación en la historia del mundo. Glenn, quien no pudo comparar su información, se sintió incómodo por el futuro desconocido después de decir estas palabras. Aunque en opinión del propio Glenn pensó que Hermione aceptaría este incidente, fue precisamente por la conexión que tenía con Hermione cuando lo dijo que se sintió incómodo. Afortunadamente, Hermione aceptó esto. Pero todavía tengo algunas dudas que no han sido resueltas. Así que sigue hablando. No te sientas nervioso ni incómodo. No importa cuál sea tu experiencia previa, tú eres Glenn y lo aceptaré todo. Hermione, que tenía una mente aguda, percibió el estado de ánimo de Glenn, por lo que consoló al ligeramente inquieto Glenn y le hizo tal promesa. Glenn es Glenn, y es simplemente Glenn. Aunque tiene más recuerdos de 17 años que él mismo, esto es una parte indispensable de lo que constituye el Glenn de hoy. Y estoy lleno de curiosidad por esos recuerdos que no experimenté con Glenn. Me arrepiento de no poder estar contigo y quiero saber.
También se sentía triste, porque Hermione sabía que el verdadero carácter y los pensamientos de Glenn, incluida su visión y actitud hacia las cosas, eran algo diferentes de lo que el público llama gente normal, y la experiencia humana a menudo formaba estas cosas. Entonces, ¿qué le pasó a Glenn antes de que se viera así? ¿Cómo era antes de conocerse a sí mismo, a sus padres, a sus propios padres, a sus amigos en Hogwarts y a sus profesores en esta vida? Aunque no sabía qué tipo de experiencia era esa, y no quería especular o definirla como algo malo, Hermione siempre tuvo el presentimiento de que las experiencias previas de Glenn debían ser inimaginables para la gente común o dolor. No puedo explicar por qué me siento así, tal vez sea por mi propia observación, tal vez sea por mi intuición. Pero si la verdad del asunto es muy diferente a su propio juicio, o incluso completamente opuesta, sería aún mejor. Hermione, a quien le gusta desenterrar la verdad y obtiene una sensación de logro y alegría en el proceso de desenterrar la verdad y en el resultado final, nunca esperó que la respuesta en su mente fuera completamente contraria a la verdad. Porque en cuanto a lo que le había pasado a Glenn en el pasado, yo, como Hermione, ya no podía cambiarlo. Pero esta mentalidad no significa escapar. Hermione espera poder participar en el pasado de Glenn como oyente para compensar los 17 años que no lo acompañó en su vida anterior. No persuadir a los demás para que hagan el bien sin que otros sufran. Hermione nunca interfirió con los propios pensamientos de Glenn sobre asuntos importantes, y ella era más o menos consciente de algunas cosas que Glenn no había dicho, quien es de buen corazón, también lo hizo. No interfirió, simplemente accedió y silenciosamente usó sus acciones para calentar el frío corazón de Glenn. Comprender y ser tolerante es lo que ella quiere hacer y por lo que está trabajando duro. Hermione no quería ni quería dejar solo a Glenn. Quería dejarle claro a Glenn que sin importar lo que pasara, sin importar la decisión que tomara, al menos ella seguiría estando a su lado. Quiero saber qué pasó con Glenn, quiero ser testigo, quiero estar con esta parte de Glenn que nunca he visto con mis propios ojos. Entonces continuaré. Capítulo 325 Confesión. Una vez fui un asesino, una herramienta sin nombre, solo un nombre en clave, al servicio de la organización que me mantuvo con vida y me entrenó. Hay muchos nombres para la organización, pero luego supe que esos no eran los nombres reales de la organización. Cuando estuve calificado para saber el nombre real de la organización, ya no me importaban esas cosas. No, debo decir que no me importó nada en ese momento. No sé desde cuándo, poco a poco me fui volviendo insensible al trabajo diario. Es posible que este síntoma haya estado enterrado en mi corazón desde que era muy joven. Debería ser un huérfano, recogido por el personal de la organización antes de que mi conciencia de mí mismo despertara por completo y alimentado de la manera más científica. Al igual que los animales en un pasto de alta calidad que han sido personalizados para crecer y vivir. Pero la verdad es en realidad más cruel que eso. Cuando la organización determina que un niño pequeño tiene suficiente sentido común para reconocer su situación actual, lo llevarán a un área específica y lo ubicarán aleatoriamente en un lugar determinado de esa área. Luego, se escuchó el sonido de la campana, que simboliza el comienzo de la selección del asesino. Solo más tarde supe que la llamada selección asesina dentro de la organización consistía en dejar al azar a niños pequeños que ya tenían suficiente sentido común en un bosque oscuro lleno de todo tipo de bestias, y dejar que la situación se desarrollara. La única forma de acabar con esa situación infernal es encontrar la salida correcta y abandonar esta zona. Pero el número de abandonos es solo de 13. Cuando el número de abandonos llegue a 13, el área quedará completamente sellada y los niños restantes en el área solo podrán valerse por sí mismos y luego convertirse en sujetos experimentales en el laboratorio de la rama de investigación científica de la organización junto con las bestias en el área. Bueno, escuchaste bien, esta es una selección muy cruel, sin mencionar que las bestias colocadas en el área en realidad han experimentado experimentos de modificación genética realizados por la rama de investigación científica de la organización para lograr ciertos propósitos. Los sujetos experimentales que son mejores que las bestias normales, en comparación con aquellas bestias cuya condición física e inteligencia han mejorado, los selectores del mismo período también son personas con el mismo peligro. Para sobrevivir y convertirse en las últimas 13 personas, todos se volverán locos. Incluso más loco que esas bestias. Por supuesto, no soy una excepción. Las personas que pueden ser juzgadas como selectores son todos niños pequeños con ciertos talentos, adhiriéndose al concepto de maximizar la utilización. Aquellos que no están calificados ya han sido enviados al laboratorio para realizar experimentos en humanos. Mi experiencia de selección fue sangrienta, no te lo cuento. Es inútil incluso si me lo ruegas. No es que no esté dispuesto, pero no es necesario. Incluso si quiero ganar experiencia en combate, es imposible. Aunque era solo un niño en ese momento, recibí algo de entrenamiento, pero al final perdí completamente el conocimiento. Y fue impulsado solo por mi instinto biológico de supervivencia.
Después de aferrarse a su cuerpo, utilizó los medios más primitivos y sangrientos para lidiar con todas las criaturas restantes en el área de selección. Solo entonces pudo sostener su cuerpo ya hecho jirones y subir al salir mordiéndolo con los dientes y arrastrándolo por el césped. No me supliques más, es muy difícil para mí rechazar tu petición. Tampoco llores, estoy bien. Cuando dejé el lugar de selección en ese momento, casi había perdido por completo todos los signos de vida. Sin embargo, la tendencia de desarrollo de la propia organización está sesgada hacia las ciencias biológicas. A través de una gran cantidad de experimentos e investigaciones, se han producido algunas drogas muy poderosas. Probablemente con una actitud experimental, me alimentaron con medicamentos que aún estaban en etapa experimental. Desafortunadamente, sobreviví. Por supuesto, no tendré esa actitud negativa ahora, así que Hermione, por favor sé gentil, duele un poco. Desde esa selección, entré oficialmente a la reserva de asesinos y comencé el entrenamiento organizado de asesinos para aprender varias habilidades relacionadas con el asesinato. Lo que usted conoce como mis habilidades para montar a caballo lo aprendí durante ese tiempo. Con el paso del tiempo, también me convertí oficialmente en miembro del grupo asesino del brazo armado de la organización. Después de eso, continuarán aceptando tareas de la organización y luego incluso tareas del mundo exterior, y continuarán matando objetivos, obteniendo recompensas y luego continuarán aceptando tareas y repitiendo los pasos anteriores. Esta fue toda mi vida en mi vida anterior. No hay necesidad de mostrar esa expresión, está bien. Mi trabajo es matar gente, y mis intereses solo están relacionados con matar gente por el trabajo y la vida. Desmonto armas de fuego, disparo, hago bombas, colecciono armas calientes, armas frías. Invertí todo el dinero que gané tomando misiones. En estos entre las cosas. Después de aprender todas las habilidades sobre los asesinos, dominarlas hasta alcanzar niveles de dominio e incluso niveles más altos de competencia, y recolectar casi todas las armas frías y calientes registradas en el mundo, descubrí que la vida parecía haber perdido su significado. Sin el contenido para aprender, ya no puedo dedicarme a mis intereses y pasatiempos en profundidad. Trabajar día tras día y año tras año es extremadamente aburrido y no sé dónde usar el dinero que gano. El futuro lejano y pálido parece no tener fin a la vista, y el camino que conduce a mi futuro está destinado a ser solo sangriento. La sangre parece ser capaz de teñir de rojo el pálido futuro, pero eso solo puede teñir su apariencia, y su interior todavía está pálido y vacío. El requisito de nuestra organización para nuestras herramientas es que las herramientas solo puedan obedecer las órdenes de sus superiores y no se les permita tener sus propios pensamientos. Por supuesto, yo también cumplo con esto. Entonces, aunque mi vida ha perdido su significado, no he dejado de pensar en ello ahora, hoy soy como el títere de alquimia en mis manos. Aunque tiene vida, es solo un títere y una herramienta. ¿Y el tuyo? Aunque estaba vagamente consciente de que parecía haber más información misteriosa y cosas ocultas dentro de la organización, no quería investigar. De hecho, mi superior también me había informado que la alta dirección de la organización planeaba darme un alto estatus. Simplemente aceptó el nuevo estatus, pero en realidad no ejerció todos los poderes del nuevo estatus, ni participó en las reuniones a las que se suponía que debía asistir. Pero es una lástima. Bueno, afortunadamente, a la persona que me ascendió no pareció importarle mi comportamiento indiferente y no me descartó por eso, y pude seguir viviendo entumecido. Cuando una persona es libre y se siente vacía por dentro, suele pensar más de lo habitual. Yo también experimenté ese momento, y fue un momento raro e interesante para mí pensar en mí mismo en mi vida anterior. Es muy interesante poder pensar por ti mismo y te hará sentir diferente, como yo, que ahora estoy acostumbrado a este estilo de vida. Por supuesto, no es necesario que me lo recuerdes, y tú eres igual. Desafortunadamente, mis funciones físicas en el momento en que tuve esas ideas interesantes habían comenzado a declinar rápidamente debido a varias razones, y finalmente morí por completo. Pero no odio mis experiencias de vidas pasadas. Por esas cosas, tuve la oportunidad de conocerte y estar a tu lado. Capítulo 326. Ser regañado. En la habitación oscura y silenciosa, sonó la voz débil, que era la clara confesión del niño. Hermione solo ocasionalmente hacía algunas preguntas cuando Glenn describía sus experiencias. La mayoría del tiempo, simplemente permanecía en silencio al lado del niño y escuchaba los eventos pasados. Y los recuerdos del niño que habían sido desempolvados por el tiempo y el destino. Mientras Glenn contaba su historia, Hermione sintió como si hubiera viajado en el tiempo y hubiera llegado a la vida anterior de Glenn, creciendo con él en la vida anterior. Pero no fue bueno. Cuanto más escuchaba Hermione la historia de Glenn, más incómoda y dolorosa se sentía. Es una chica de mente rápida y también es una chica que puede detectar fácilmente y empatizar con las emociones de otras personas.
Incluso si Glenn no es tan sensible a las emociones como la gente común debido a sus propias razones, y debido a que su propia experiencia ha hecho que sus sentimientos internos sobre la vida pasada sean insensibles, Hermione aún puede sentir a Glenn por sus palabras. Trágico y doloroso. Después de darse cuenta de esto, Hermione intentó varias veces pedirle a Glenn que dejara de recordar el doloroso pasado, pero Glenn se negó. Ya que he planeado contarte todo y ya no te esconderé nada, entonces continuaré así. Después de todo, si realmente quieres decirlo, te lo he estado ocultando durante 13 años y no quiero seguir engañándote así. Y creo que también es necesario comprender qué tipo de persona es Glenn como individuo. Les mostraré la cara que escondo en lo profundo de mi corazón. Desde la perspectiva de una persona normal, solo soy un tipo malo que ha matado a innumerables personas. Eso es lo que era y es parte de lo que soy ahora. Sé que a juzgar por tu amabilidad, definitivamente no podrás tolerar este asunto, así que creo que es mejor confesarte lo antes posible, aclarar tus dudas y dejarte suficiente tiempo para pensar. Entonces, sigue preguntando, no te preocupes por mis sentimientos, esos pálidos recuerdos de mi vida pasada no pueden hacerme sentir nada. Esta fue la respuesta de Glenn al comportamiento de Hermione. Tú, idiota. En algún momento, Hermione abrazó a Glenn con fuerza y hundió su rostro en el pecho de Glenn. Un leve sollozo con un toque de llanto flotó desde allí. Glenn ya podía sentir el pijama en su pecho. Sin preguntar ni pensar, Glenn supo exactamente qué era la mancha de agua. ¿Qué otra cosa podría ser sino las lágrimas de una niña? No puede ser solo saliva, ¿verdad? Después de un tiempo, Hermione parecía haber ajustado su mentalidad. Ya no le decía de Glenn que dejara de recordar cosas. Simplemente escuchó las palabras de Glenn en silencio y le preguntó qué quería saber. Pasó así mucho tiempo suficiente para que Glenn le contara completamente a Hermione los recuerdos que podía recordar de su vida anterior, menos detalles innecesarios y escenas sangrientas. Glenn ya no podía sentir nada de esos recuerdos, pero Hermione sí. Cada vez que sentía dolor y tristeza por la narración de Glenn, su comprensión de Glenn se hacía más completa y la sensación de falta de armonía que había reprimido en su corazón e ignorado en el pasado se borraba. A medida que la niña adquiría las piezas del rompecabezas de las impresiones de la memoria y las colocaba en las posiciones vacías e incompletas de Glenn en su corazón, la verdadera imagen de Glenn gradualmente tomó forma en el corazón de Hermione. La percepción que Hermione tenía de Glenn cambió. Pero lo que permaneció sin cambios fue el amor cada vez más abundante y en expansión en su corazón por el chico que tenía delante. El amor es incluso mayor que antes. Ella entendió completamente a Glenn y todas sus acciones pasadas. Precisamente porque no teníamos nada en el pasado, apreciamos la belleza que tenemos ahora. Si Glenn era solo una herramienta sin pensamiento y existía únicamente para matar, entonces ahora quiere lograr algo, ha desarrollado sus propios pensamientos y, a su vez, utiliza el asesinato como una herramienta para ciertas cosas. Para proteger, para no perder, para no volver a ser nada. Tal vez en la percepción de Glenn, él nació para estas cosas. Por lo tanto, optó por luchar contra todo solo, a costa de su propia vida, tiempo y esfuerzos, por las personas que quería proteger, los recuerdos de su vida anterior, los conocimientos que aprendió, el poder que dominó, la magia que ha agregado ahora, y para las personas que quería proteger hay alquimia y se construye una casa segura e indestructible. Por supuesto, es demasiado decir que es indestructible. Hay gente fuera del mundo y nadie puede estar seguro de que la casa segura construida por Glenn no será derrotada por una fuerza más poderosa. Pero Hermione estaba casi segura de que si ese tipo de cosas realmente sucedieran, este gran tonto definitivamente sacrificaría su propia vida y lo derrotaría con su propia carne y sangre a toda costa. En el peor de los casos, protegerá completamente a la persona que quiere proteger. Es solo su propio destino. Me temo que ni siquiera pensó en eso. Cuanto más entendía a Glenn, más entendía a Hermione este hecho. Pero entenderlo no significa que Hermione apruebe la idea de Glenn. ¿Puede Hermione tolerar esto? Por supuesto que no puedes soportarlo, bastardo. Al ver a Glenn sacrificarlo todo e incluso su vida para protegerse a sí mismo y a su familia, ¿cómo podría Hermione aprobar este tipo de indiferencia y falta de amor por sí misma? Si esa situación realmente le sucediera, Hermione tendría que buscar en la casa segura que Glenn construyó para ella, y luego acercarse a Glenn lo más rápido posible y darle un golpe primero para expresar su insatisfacción, y luego estar con él. Enfrentar juntos las dificultades hasta la muerte. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. ¿Quieres encerrarme y protegerme? No puedo apagarlo en absoluto. Incluso si morimos, debemos morir juntos. Incluso si tienes 17 años de recuerdos de tu vida anterior, todavía eres un niño de la misma edad que yo ahora. Ah, y eres unos minutos más joven que yo. Hermano apestoso.
Tú eres tú, Glenn. Autorne, incluso si tienes recuerdos de tu vida anterior, ahora son solo una parte de ti. Sigues siendo tú, el mismo Glenn que he conocido durante los últimos 13 años. Así que no importa lo que hayas hecho en el pasado o qué tipo de persona seas, no sentiré nada más al respecto. Mis sentimientos por ti seguirán siendo los mismos, ya sea admiración o reconocimiento, agrado o admiración, no cambiará. Oh, por supuesto, todavía hay algo de enojo ahora, así que deja de lado tu inquietud innecesaria, tu excesiva protección y tu autosacrificio. Bastardo, ¿cómo podría odiarte por esas pequeñas cosas? ¿A dónde se ha ido tu inteligencia habitual? Además, no puedo ser el tipo de persona que solo puede esconderse a tus espaldas y ser protegida por ti. Si realmente quieres decirlo, solo puedo ser la persona a la que debes confiar a tus espaldas y avanzar y retroceder. Juntos, así que no te preocupes, déjame la espalda. Ahora déjame aclarar mi mente e irme a la cama. Yo también tengo sueño y también necesito digerir lo que pasó hoy. Cuando la historia de Glenn terminó, Hermione lo regañó en un tono innegablemente duro. Luego se secó las lágrimas en secreto, luego acercó a Glenn y enterró su cabeza en la de ella. Y lo abrazó con fuerza, como si no le permitiera escapar. Bien. Glenn obedeció la petición de Hermione. Sintió el toque de los brazos de Hermione alrededor de su cabello y la suavidad de la niña frente a él. Olió su fragancia única, tranquilizadora y confortable. Glenn se permitió vaciar su mente y dejar de pensar en cosas complicadas. Luego, bajo los brazos de la niña, el niño cayó en un sueño profundo como nunca antes. Fue como soltar una pesada carga que había estado colgando de mi mente. Capítulo 327 Recompensas severas. Este sueño duró medio día. Glenn se despertó naturalmente. A diferencia del pasado, donde las funciones del cuerpo se despertaban naturalmente a una hora determinada, el sueño de esta vez le dio a Glenn una sensación de comodidad sin precedentes. Entonces es cuando realmente ha dormido lo suficiente. Después de dormir lo suficiente, todo su cuerpo se llena de electricidad y su cerebro se enciende automáticamente. Durante este sueño, no lo despertó ni una sola vez el más mínimo movimiento a su alrededor. Este es el tipo de sueño que solo se puede lograr después de que todas las defensas físicas y mentales se hayan liberado por completo. Por supuesto, esta experiencia de sueño es la primera en 2 vidas. Un poco demasiado relajado. Todavía estaba un poco confundido, porque después de dormir suficiente tiempo, el cerebro de Glenn todavía no estaba acostumbrado a la satisfacción de estar completamente descansado. Sintió que su pensamiento ahora era mucho más lento. Glenn inmediatamente se lanzó un hechizo de despertar silencioso y se sintió un poco más a gusto. Miró sus brazos y vio una bola de pelusa marrón acurrucada allí. Glenn recordaba vagamente que sus posturas y las de Hermione deberían haber sido invertidas en ese momento, pero después de despertar, ¿se invirtieron sus posturas? El cambio de postura corporal no lo alarmó, lo cual fue realmente inapropiado. Glenn reflexionó de esta manera, pero ni un solo músculo en ninguna parte de su cuerpo temblaba por su vigilia. A juzgar por el momento en su mente cuando todavía estaba despierto anoche, él y Hermione charlaron hasta las 4:13 de la mañana de anoche, lo que iba mucho más allá del antiguo hábito de Hermione de irse a la cama temprano. Fue muy difícil para ella quedarse con él a ese momento anoche. Pero ahora hay un problema, es decir, anoche entré completamente en un sueño profundo y ahora no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté. Para el Glenn del pasado, esto fue un gran error que era intolerable y nunca sucedería. Pero lo que pasó anoche fue bastante especial porque estaba relacionado con Hermione. Así que olvídalo. Reloj. Glenn tenía ese concepto en mente, reformó su forma en su mente y lanzó un hechizo silenciador en la pared. Luego, cerró los ojos, activó su supersentido y miró hacia la pared vacía a un lado. El reloj que acabo de imaginar en mi mente apareció en la pared y el segundero se mueve uno tras otro. 12 horas y 57 minutos de sueño a las 5:10 de la tarde. Realmente dormí lo suficiente. Pero Hermione no parece estar despertando todavía. Eso no está bien. Glenn pensó esto en su mente y luego rechazó su idea. El corazón de Hermione latió más rápido. Y, aunque fue solo por un momento, Glenn todavía captó el ligero temblor de las pestañas de Hermione. Ella ya debería estar despierta. Entonces, no hay movimiento. Justo como Glenn estaba pensando en ese momento, Hermione se había despertado gradualmente hace un momento, pero justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, olió el aroma de Glenn. Y está al alcance de la mano. Conteniendo sus movimientos, Hermione se tomó un momento para sentir las posturas entre ella y Glenn. Realmente, originalmente planeé mantener a Glenn en esa posición hasta que despertara, pero ahora soy yo corriendo hacia sus brazos. Hermione se sintió un poco molesta al verlo. Pero era más bien el sonido de algunos pequeños pensamientos jugando una mala pasada en su mente. Veo que Glenn no parece estar despierto. Este tipo también dijo que debido a su propia experiencia, nunca ha dormido bien por la noche.
Anoche, usé en secreto el poder del Espíritu Santo para disipar temporalmente la acumulación. Pensamientos en el corazón de Glenn. También hizo en secreto un poco de agua de vida y muerte que puede hacer que la gente se duerma rápidamente. Todavía debería estar durmiendo. Anoche, aunque quería escuchar el secreto primero, también actué como un basurero competente de la memoria emocional e iluminé a Glenn, así que ahora quiero algunas recompensas. Las recompensas no son excesivas. Bueno, solo unos pocos. Hermione siguió lavándose el cerebro y luego hizo lo mejor que pudo para mantener la estabilidad de sus brazos. Sacó una de las manos entre ella y Glenn que sostenía sobre su pecho y luego, lentamente, la deslizó hacia abajo. Resbaladizo, 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 resbaladizo. Sus manitas se deslizaron hasta el dobladillo del pijama de Glenn. Después de dudar por un momento, la manita de Hermione todavía alcanzó firmemente el dobladillo de la ropa de Glenn, y luego tocó el abdomen igualmente suave de Glenn. Oh, sí, son los abdominales de Glenn. Sintiéndose tímida y feliz al mismo tiempo, Hermione usó suavemente sus manitas para mover sus manos y pies sobre los músculos abdominales de Glenn. Como se esperaba de Glenn, tiene una gran figura. Debajo de la piel tensa, la forma de los músculos escultóricos es clara y táctil. En este momento, los músculos no se sienten tensos ni duros al ejercer fuerza, pero están llenos de elasticidad y sensación de comodidad. Glenn también dijo anoche que presta más atención a la mejora equilibrada de todo el cuerpo que a la fuerza física, por lo que durante el ejercicio diario el entrenamiento de flexibilidad y agilidad también es indispensable en el plan. Por lo tanto, los músculos debajo de la ropa de Glenn no están hinchados. Además, tiene que reprimir el silencio en su cuerpo todos los días, por lo que se ve muy delgado, pero hay una sensación de suavidad indescriptible. Después de presionarlo ligeramente, todo lo que regresó a las yemas de los dedos de Hermione fue una sensación de rebote suave y sedosa. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. El placer que naturalmente surgió en el corazón de Hermione después de haber dormido fue aún mejor. Tocar a Crookshanks le trajo a Hermione un tipo de experiencia, pero tocar a Glenn le trajo otro tipo de experiencia. Una nueva experiencia. Vaya, esto es realmente asombroso. Al tocarlo, Hermione no pudo evitar maravillarse por dentro. De hecho, los músculos del cuerpo humano no son completamente simétricos. Se verán afectados por los genes y la posición desigual de la fuerza durante el entrenamiento, y se torcerán ligeramente y se volverán incorrectos. Pero Hermione se sorprendió al descubrir que con solo mirar los músculos de la parte superior del cuerpo de Glenn, ya fueran sus músculos abdominales o sus músculos del pecho, todos eran perfectamente simétricos. Es cierto. Hermione lo había medido en secreto con magia, tomando la mitad del cuerpo de Glenn como eje, los músculos a ambos lados de él eran completamente simétricos en términos de tamaño y piel. Es realmente asombroso. Con el espíritu de la investigación científica, Hermione tocó cuidadosamente cada centímetro de la piel en la parte frontal de la parte superior del cuerpo de Glenn y sintió cuidadosamente las sensaciones transmitidas por esos músculos a las puntas de sus dedos. Imposible. No creo que los músculos del cuerpo de Glenn sean completamente simétricos. Debo haberlos sentido con suficiente atención. ¿Tocar de nuevo? Bueno, tienes razón. Respondió Hermione. Entonces se dio cuenta de que las palabras que respondió no parecían salir de su propio corazón. Las manos de la niña estaban congeladas en la ropa de Glenn, y luego lentamente levantó la cabeza como si estuviera atrapada y se encontró con los ojos negros abiertos de Glenn escondidos bajo el cabello negro desordenado. ¿Tú, cuándo empezaste a mirar? Cuando te despertaste por primera vez. ¿Me crees cuando digo que todavía no estoy despierto, pero en realidad estoy sonámbulo? Si no lo crees, todas tus actividades corporales y fisiológicas desde afuera hacia adentro indican que estás despierto en este momento. Y está extremadamente emocionado. Ah, cállate. Capítulo 328 Concepto. Debido a que fue sorprendida en el acto, Hermione simplemente se rindió y dejó de fingir. Abofeteó y abofeteó a Glenn, e incluso quiso seguir molestando a Glenn y quedarse en la cama por un tiempo, pero Glenn lo rechazó cruelmente. Ha pasado más de la mitad de hoy. Si no me levanto, todo el sábado desaparecerá por completo. Y ya no puedes acostarte, de lo contrario no podrás dormir por la noche. Después de agarrar la mano de Hermione por debajo de su ropa, la niña se burló y dejó de pelear, y los dos comenzaron a lavarse. Pero hay una cosa que me importa de lo que dijiste ayer, pero no tendré la oportunidad de mencionarla más tarde. Secándose la cara con una toalla caliente, Hermione reveló sus grandes ojos marrones y miró a Glenn con curiosidad. Según lo que dijiste ayer, en tu vida anterior, el desarrollo de varias cosas en el mundo parecía estar más avanzado que ahora, y la vigilancia anterior, varios dispositivos y armas de fuego también eran así. Bueno, tienes razón.
Glenn lavó la toalla que se había limpiado en la mejilla, la secó con un hechizo mágico y la puso en el anillo negro. El año en que fallecí fue 2021. Desde una perspectiva temporal, en realidad era el futuro de este momento. Eso es cierto. ¿Pero por qué? Hermione asintió, se tomó la barbilla y comenzó a pensar. Según el sentido común o la opinión pública en general, las cosas avanzan, incluso una de las leyes de este mundo, el tiempo, no es una excepción. Espera un minuto, parece que hay algo que existe fuera del sentido común. Eso es magia. ¿Es la magia del tiempo? Parece que hay magia que puede hacer retroceder el tiempo, pero costará mucho, básicamente nadie puede lanzarla y existen grandes limitaciones en la efectividad del hechizo. Hermione solo había visto estos contenidos en cierto libro. El autor del libro solo lo mencionó brevemente, y el contenido era muy ambiguo. Si el autor del libro no hubiera tenido mucha autoridad en el mundo mágico, Hermione lo habría hecho. De las personas optarán por tratar esta noticia como una invención aleatoria. Después de todo, ¿es el tiempo realmente algo que los humanos pueden desafiar? ¿Pueden realmente suceder esas supuestas cosas como retroceder en el tiempo y cambiar el resultado de los acontecimientos? No es probable. Al menos eso es lo que pensó Hermione. Supongo que no tiene nada que ver con la magia. Glenn dijo con firmeza. Después de enterarme de que la magia existe en este mundo, y de ser testigo de este poder, y después de visitar el Reino Dragón, eliminé este factor. No había visto ni percibido nada relacionado con la magia o el poder en el mundo en ese momento. El contraste es obvio. Cuando Glenn estaba activo como el número 13, en el Reino Dragón del siglo XXI en su vida anterior, nunca había recopilado ni observado nada o noticias relacionadas con la magia del Reino Dragón. Esto era diferente del paisaje y los fenómenos que había observado en el Reino Dragón que había visitado en esta vida. Aquí, en el Reino Dragón, la magia se ha integrado durante mucho tiempo en la vida de las personas, y las leyendas sobre brujos también circulan ampliamente entre la gente. Lo que Glenn había visto en su vida anterior era completamente diferente a esta situación. Esa era la era de la ciencia, ya fuera magia o hechicería, este tipo de poder espiritual no existía. Lo bueno es que básicamente todo el mundo es materialista acérrimo. Lo mismo ocurre con el lado oscuro. Al menos ninguna de las personas que Glenn mató podía ejercer poderes mágicos extraordinarios. A diferencia de un cambio de tiempo, prefiero que mi situación sea renacer en otro mundo diferente a mi vida anterior. He oído hablar de una teoría antes, universos paralelos o mundos paralelos. No entiendo demasiado el significado del término, pero se puede expresar de manera aproximada como mundos que son similares pero diferentes en algunos aspectos. ¡Wow! Eso es realmente asombroso. Hermione parecía estar esforzándose mucho por entender lo que Glenn decía, parpadeando, y parecía que estas cosas no podían reconciliarse con el propio conocimiento de Hermione por el momento. No le prestes demasiada atención. Esta es solo mi suposición personal. De hecho, no hay necesidad de preocuparte por esas cosas. Después de todo, estoy parado aquí, parado en este mundo. Glenn extendió las manos. Su curiosidad no era tan grande como la de Hermione, sin mencionar que estas cosas solo trataban de la conexión entre su vida pasada y esta, y eran una existencia prescindible que conocía la necesidad. Glenn se preocupa y valora el presente más que antes. Simplemente vive tu vida ahora, no te preocupes por lo que hiciste en el pasado. Eso es cierto, pero no he escuchado suficiente información que parece ser sobre cosas del futuro intercaladas en tu experiencia. Aún tienes que contarme sobre ello más tarde. Pensando que lo que Glenn dijo tenía sentido, Hermione dejó de preocuparse demasiado. Pero Hermione todavía tenía mucha curiosidad por esas cosas súper nuevas que no existían en esta era. Después de experimentar las emociones negativas que Glenn había experimentado ayer, Hermione sintió que necesitaba urgentemente algunas cosas nuevas para sentirse mejor. Pero aparte de eso, lo más importante es... Igual que dijiste, no puedo controlar las cosas que hiciste en el pasado y no tengo la intención de hacer más comentarios. Pero de ahora en adelante, cuando tomes una decisión y te prepares para actuar, recuerda dejar yo lo evalúo una vez. Hermione levantó el dedo y tocó la punta de la nariz de Glenn. Pase lo que pase, matar es malo. Si no es alguien que pone en peligro a las personas que nos rodean, es mejor simplemente matarlos. Es mejor someterlos y dejar que los adultos los controlen. La mejor opción. Pero cuando me encuentro con esos tipos que son realmente peligrosos, e incluso representan una amenaza para mis padres. Creo que no solo tú, sino incluso yo directamente elegiremos matar. Durante el periodo de tiempo contigo, después de escuchar a lo que dijiste anoche, supongo que me has afectado hasta cierto punto. Murmuró Hermione, mirándose las manos. Pero el pasado era el pasado, y el presente es ahora. En el pasado, no tenías a nadie que te dijera las ideas correctas. Ahora me corresponde a mí compensarlo y enseñarte, así que tienes que escucharme, obedientemente.
En realidad, según mi observación, las ideas de todos están más o menos influenciadas por sus propias opiniones subjetivas, por lo que las ideas correctas que mencionaste, Hermione, pueden no ser realmente correctas. Solo dime si quieres escuchar o no. Hermione dijo que Glenn estaba golpeando contra la pared y dijo con fuerza con la cara roja. Solo por eso, Hermione creía que era necesario y innecesario guiar a Glenn. Escuchar. Capítulo 329. ¿Qué viene después? Un poco más allá de sus expectativas, la confesión de su identidad no hizo que la distancia entre él y ella fuera más amplia. Por el contrario, Glenn sintió que Hermione parecía estar aún más aferrada a él. No importa por lo que hayas pasado, eres Glenn y me gusta Glenn, eso es todo. Glenn también podía sentir que Hermione estaba usando su propia manera de hacerle entender que no le importaba su pasado. Pero mi futuro definitivamente estará acompañado por esta niña de buen corazón a la que le gusta preocuparse por los demás. Aprovechando esta oportunidad, Glenn simplemente le contó todo a Hermione, incluido, entre otros, vender pociones especiales en Knockturn Alley para ganar galeones, y durante este periodo mató a varias personas que vinieron a causar problemas para promover y aumentar la reputación de su tienda. Ventas. Por la noche, cuando no tiene nada que hacer, ingresa al bosque prohibido para recibir entrenamiento de combate real. De vez en cuando, trae Neville y Draco con él. Hasta ahora, ha explorado la mayor parte del bosque prohibido. Bosque prohibido. Todos los seres vivos fueron asesinados. Gilderoy fue enviado solo al auditorio el año pasado y finalmente fue encarcelado en Azkaban. Se coloca un dispositivo en el cuerpo de Lockhart para acabar con la vida de la persona adjunta en un momento determinado, a fin de eliminar la causa raíz. Hermione se sorprendió e inmediatamente agarró las orejas de Glenn y lo regañó. Este tipo podría haber matado a muchas personas en su vida anterior, pero ¿por qué sigue siendo tan asesino después de volver a ser un niño? Ah, parece que uno es para ganar dinero para él y para él mismo para estudiar y entretenerse, el otro es ejercer su propia fuerza para protegerlos mejor y el otro es evitar el ajuste de cuentas futuro de cierto sospechoso. Está bien. Hermione se quedó inmediatamente sin palabras, sin saber cómo hablar. Así que la reprimenda no llegó a buen término después de todo, pero sus manos agarraron las orejas de Glenn más rápido que su cabeza. Entonces deja que esto se olvide. Recuerda llevarme contigo en el futuro. Después de reprimirlo durante mucho tiempo, Hermione consideró cuidadosamente sus palabras antes de pronunciar su reprimenda vacilante. Ni siquiera puedo maldecir. Obviamente estas son cosas malas, pero siempre siento que no hay nada malo y que todas son cosas correctas. Todo terminó y murió antes del comienzo. Hermione, que tenía la intención de cambiar lenta y sutilmente el concepto de Glenn de un asesino cruel en su vida anterior, paso a paso, descubrió que parecía haber sido influenciada por Glenn en algún punto. Es más, todavía puede sentir empatía por Glenn, por lo que no puede decir nada malo. El primer intento de canalizar a Glenn fracasó. Cuando vuelva y piense en la estrategia, volveré. Hermione pensó deprimida mientras soltaba la mano que sostenía la oreja de Glenn. Cuando sonó un ruido extraño, Glenn primero bajó la mirada, miró el abdomen de Hermione y luego volvió a girar la mirada, captando los ojos marrones ligeramente evasivos de Hermione que pretendían estar tranquilos. Vamos a comer. Ni siquiera desayunamos ni almorzamos hoy, pero aún así, no podemos comer demasiado en la cena o nos dolerá el estómago. Glenn hizo esta sugerencia sin comentar sobre el gruñido del estómago de la niña, tomó la iniciativa de tomar la mano de Hermione y salió por la puerta. Hermione se rió tontamente y su complicado estado de ánimo volvió a calmarse. Déjame decirte que Glenn es Glenn. Hasta ahora, el primer mes de Glenn y Hermione en Hogwarts este año ha ido bastante bien, muy normal y pacífico. Como se mencionó anteriormente, la confesión secreta no dañó la relación entre los dos. Los dos pequeños deberían aprender, pegarse, comer, beber, jugar, dormir y tener algo de vida diaria. Lo que cambió fue que los dos se reservarían un tiempo. Todos los días para que Hermione pregunte y registre cosas en el futuro como dijo Glenn. Aunque Hermione actualmente no tiene la capacidad de reproducirlo, es un contenido muy bueno e interesante para tratarlo como una ampliación de la cantidad de conocimientos que posee. Las cosas frescas y atemporales del lado positivo son naturalmente muy interesantes. El lado oscuro del mundo al que Hermione nunca ha estado expuesta. También utilizó las objeciones de Glenn y aprendió mucho al respecto atacándolo con insinuaciones. Asunto. Dejando de lado los asesinatos de Glenn y otras cosas, Hermione estaba bastante sorprendida por algunas de las cosas mágicas en el lado oscuro de la tecnología en la vida anterior de Glenn. No existe magia, pero podemos usar el poder de la ciencia para crear pociones amplificadoras de acción corta y pociones curativas similares a las pociones mágicas. También intentamos modificarlas y optimizarlas a nivel genético para crear humanos con mejores habilidades generales. Y condición física. Parece ciencia ficción.
De hecho, cuando nosotros dos no entramos al mundo mágico, también tratamos esta cosa mágica como historias e imaginación. Glenn lo dijo. Y, hasta donde yo sé, los resultados logrados a través de la investigación científica se basan todos en innumerables sacrificios, como la optimización genética y la investigación farmacéutica, todos ellos basados en la realidad del cuerpo humano. Está bien, no necesitas hablar más de esto, simplemente salta este tema. Hermione cubrió la boca de Glenn, recordando la última vez que accidentalmente escuchó a Glenn hablar sobre este tema y le provocó malestar estomacal durante todo el día. Aunque sea para la investigación y el progreso de la humanidad, matar al mismo tipo de personas es algo imperdonable sin importar las circunstancias. Bueno, Glenn no tuvo más remedio que pasar. Según ese plan de tiempo, los dos también celebraron su 14º cumpleaños. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Aunque Hermione dudaba un poco si este cumpleaños se consideraría el 14º o el 31º cumpleaños de Glenn, cuando vio la mirada tonta y linda de Glenn filtro de Hermione, todavía se decidió que, ya sea hoy o en el futuro, la edad de Glenn se calculará de acuerdo con su vida actual. No importa cómo lo mires, este tipo es un niño inmaduro. No importa la edad mental o el rostro. Olvídate del cuerpo. Es solo que la psicología es un poco diferente a la de la gente común, pero esto es aceptable. Bueno, eso es todo. Entonces Glenn observó en silencio la maravillosa expresión en el rostro de Hermione y acompañó a la pequeña a pasar un feliz cumpleaños con sus amigos. El resto del día fue igual que antes. El miedo causado por la profecía de muerte dada por la profesora Trelawney, la profesora de la clase de adivinación, se desvaneció gradualmente con el tiempo y los murmullos de la profesora McGonagall el primer día. La calidad de la enseñanza de la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Lupin fue tan buena como siempre, incluso después de familiarizarse con el entorno, se volvió más interesante, animado y emocionante. Hagrid, el nuevo profesor de protección de criaturas mágicas, también fue elogiado por todos los pequeños magos por su clase, aunque el gran hombre a veces tropezaba en sus explicaciones. Debido al nerviosismo, afortunadamente los pequeños magos son considerados y con ánimo, no hay problemas en la clase que él organiza, permite que todos entren en contacto con animales mágicos con los que normalmente no pueden entrar en contacto. También es muy fácil, así que a todos les gusta. Por supuesto, lo que permanece sin cambios es la despiadada persecución que Harry se vio obligado a soportar por parte de Snape. Hoy es otro día para convertirte en Harry. Harry% y @%. Capítulo 330. Buen humor. El ambiente en la escuela es bastante bueno, especialmente para los estudiantes de tercer grado. Se han agregado 2 cursos interesantes que les permiten aprender los conocimientos que necesitan mientras se divierten y entretienen. ¿Qué más podría hacer a las personas más felices que esto? Ah, por supuesto, las siniestras profecías de la profesora Trelawney en la clase de adivinación todavía aparecen con frecuencia, y esto todavía afecta los corazones de muchas personas. Por ejemplo, las compañeras de cuarto de Hermione, Lavender y Parvati, están muy preocupadas por esas palabras y también se sienten un poco superiores porque ella pensó que conocía la dirección futura, pero era más inquietante y preocupada, y se puso un poco nerviosa. Hermione tenía dolor de cabeza por el comportamiento de sus amigos. Pero decir que el pequeño mago más triste es Harry. La persecución diaria del profesor Snape en la clase de pociones casi se ha convertido en una rutina. Las peores predicciones hechas por la profesora Trelawney en la clase de adivinación están indisolublemente relacionadas con ella. Después de convertirse en una niña, obviamente se dio cuenta de que originalmente era una niña. Ha atraído la atención de más personas. La mayoría son niños. Cuando pensó en esto, a Harry se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo como hongos después de una lluvia. Harry casi odiaba a los hombres. Maldita sea. ¿Por qué siempre soy yo el desafortunado? Salsa Harry privada de Marsella. Vagamente, Harry pareció escuchar la sincera disculpa de Dios, por lo que se enojó después de ser brutalmente convertido en una chita en una clase de pociones, detuvo al último viejo murciélago que lentamente abandonaba al profesor y exigió alineación. Ante los regaños y protestas de Harry-chan, Snape hizo un gran esfuerzo para fingir que su tono y emoción eran normales, y respondió con frialdad. Ya que dijiste que mi comportamiento es inapropiado, entonces intenta de otra manera. En cada clase, solo te daré una pregunta. El alcance de la pregunta se limita al conocimiento que has aprendido antes. Si la respondes correctamente, no necesitas tomar medicamentos. Si te equivocas, sabes. Harry se sorprendió. De repente sintió que era tan fácil hablar con este viejo murciélago. ¿No dedujo 10 o 20 puntos en el acto por contradecir al profesor e impuso castigos adicionales? ¿Tomando el medicamento equivocado? No sé por qué, pero es algo bueno, así que aprovechemos la victoria y persigamos. En ese caso, el castigo puede ser. El contenido del castigo no se puede cambiar.
Es inútil decir más. Ahora, vete. Después de que Snape dijo estas palabras, ya no se detuvo, pasó junto a Harry y desapareció por la puerta del salón de pociones con un paso meteórico. Si no se iba, la expresión de Xiao se volvería insoportable. ¿Crees que esto es un compromiso de mi parte? No, todavía eres demasiado joven, Harry. En cuanto a por qué, puedes hacerlo por tu cuenta, siempre que encuentres que algo anda mal. Deslizándose. Harry suspiró levemente cuando se sorprendió por la facilidad con la que Snape hablaba. Al menos tendría la oportunidad de evitar el castigo estudiando por su cuenta en el futuro. El mes anterior, Snape lo había estado persiguiendo con muchas preguntas, una pregunta tras otra, sin importar lo poderoso que fuera. Es imposible responder correctamente a todas las interminables preguntas. Harry había respondido correctamente 4 preguntas seguidas debido a su locura antes de clase. Después de ver a Snape alejarse con cara de disgusto, pensó que había escapado hoy, pero no esperaba que el chico realmente quisiera sentarse en la silla. Sube al podio y libra una guerra prolongada contigo mismo, actuando como si no fueras a dejarte ir hasta que cometas un error. Harry rompió a llorar en el acto. ¿Sigues jugando al WoW, va? Pero ahora, con su valiente carga y argumento, las preguntas y respuestas de vida o muerte en cada clase se limitaron a una pregunta, y la situación parecía haberse abierto. Esto también impulsó indirectamente el espíritu de Harry. Y hoy, durante la clase de pociones, Harry se quedó despierto toda la noche estudiando pociones para poder responder las preguntas correctamente. Sus esfuerzos no fueron en vano, Harry respondió correctamente las preguntas de Snape y evitó el destino de convertirse en una niña. ¡Hurra! Con los comentarios positivos de que había trabajado duro y logrado sus objetivos, Harry estaba de tan buen humor hoy que casi voló por los aires, y otra información que le importaba, que le interesaba mucho y que tomó en su corazón. También llegó a sus oídos. Ahí es cuando la temporada de Quidditch está a punto de comenzar. Entonces Harry podría sudar felizmente en el campo de Quidditch y liberar su fatiga mental. Pero la alegría pronto se desvaneció cuando se publicó un nuevo aviso en el tablón de anuncios. El primer fin de semana de Hogsmeade se inaugurará en Halloween a finales de octubre, lo cual es genial. He estado esperando esta noticia durante mucho tiempo. Debajo del tablón de anuncios, Hermione leyó rápidamente el contenido del aviso recién publicado esta noche y luego se volvió para hablar con Glenn. Honeyduke's Candy Shop, de Tree Broomsticks Pad, MRS. Pudicestea House, Literary Kid Shop, de Screaming Shack. Mis planes de viaje ya están hirviendo en mi mente. Entonces te seguiré entonces. Glenn se encogió de hombros y dijo. No estaba interesado en estas cosas. Principalmente iba a jugar con Hermione e inspeccionaba el pasaje secreto que conectaba la cabaña de los gritos bajo el sauce boxeador en Hogwarts para ver cómo diseñar un mejor dispositivo para defenderse de los enemigos. Oye, ¿puedes dejar de actuar así y pensar rápido para ver si tienes alguna buena idea que me ayude a divertirme? Hermione tomó la cabeza de Glenn y la frotó entre sus manos. Entonces sus ojos vieron a un hombre con un humor completamente diferente al de los pequeños magos que lo rodeaban saliendo de la multitud desesperado. ¿Por qué Harry está infeliz otra vez? Debe estar de buen humor porque no fue castigado por el profesor Snape por responder las preguntas correctas en la clase de pociones en los últimos días. Hermione estaba confundida debido a las profecías que sus compañeros de cuarto habían recibido en la clase de adivinación, el castigo de Snape y la petición de Gimli. Hermione había estado prestando mucha atención al pobre pequeño mago recientemente, y acababa de decir al ver la sonrisa alegre en el rostro de Harry. Después de leer el aviso y charlar con Glenn durante unos días, el estado de ánimo del chico de repente empeoró, lo que era comparable a que la cultura tradicional del reino dragón cambiara de rostro. ¿Por qué no? ¿Decirle a Gimli? Buena idea, deja que a la pequeña Ginny le duela la cabeza. Por cierto, dale a esta niña la oportunidad de conocer de cerca a la persona que le gusta. ¿Qué te pasa? De repente estás sonriendo tan felizmente. Glenn alejó las pequeñas zarpas de Hermione de su cabeza y se alisó el cabello desordenado, desconcertado por los cambios de Hermione. Los estados de ánimo de Hermione siempre cambiaban. Aunque la conocía muy bien, a menudo no podía seguir la forma en que la niña veía las cosas y cómo se sentía. Pregúntelo si no lo entiende. Este es el buen hábito de Glenn. De repente recordé algo feliz. Está bien. No te preocupes por eso. Hermione agitó la mano y reprimió la mayor parte de su sonrisa. También era una buena costumbre de Hermione filtrar información innecesaria y no decírselo a Glenn para que él tuviera menos de qué preocuparse. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.